Hello, students. I hope you're good. I am excellent. Vamos a comenzar este segundo semestre hablando y enfocándonos en la unidad número 3 de nombre Personalities. En esta unidad van a tener 2 guías, las 5 y las 6, más una evaluación. El contenido en sí de esta unidad es el pasado simple. Este tiempo verbal que se ocupa para explicar cuando una acción o un evento ya ocurrió. En la guía número 5 van a encontrar la estructura del pasado simple, y en esta presentación PowerPoint van a encontrar, aparte de la estructura, toda la información para poder comprender y contestar todas las guías. Bien, veamos la estructura de este tiempo verbal pasado simple. Cuando ustedes quieran realizar una oración afirmativa en pasado, esta es la estructura. Comienzan con los pronombres personales y luego el verbo. Para la negación, agregan el did y el not. Y en la pregunta, si se fijan, comienza con did para todos los pronombres. Analicemos la primera parte. Acá estamos conjugando el mismo verbo. Este es un verbo regular, es el verbo start, comenzar. Un verbo regular quiere decir que su terminación es en ed. Acá dice, yo comencé, tú comenzaste, él comenzó, ella comenzó, nosotros comenzamos, ustedes comenzaron, ellos comenzaron. Entonces, la estructura de una oración afirmativa en pasado se compone con el pronombre, el verbo conjugado y luego cualquier información extra que ustedes quieran agregar. Con respecto a la negación, si se fijan, entre el pronombre y el verbo se agrega el did not o didn't, como aparece entre paréntesis, y si se fijan, el verbo no se conjuga, solo queda en infinitivo, sin conjugar, start. ¿Por qué? Porque ustedes ya están agregando el did not para negar y enfatizar que estaban usando el pasado simple. Con respecto a las preguntas, todas, me refiero a que, y da lo mismo el pronombre personal que ocupen, siempre van a comenzar las preguntas con did, el pronombre, el verbo nuevamente sin conjugar y luego la información extra. Entonces, analicemos el primer ejemplo. I started, yo comencé. I did not start, or I didn't start, yo no comencé. Did I start? Comencé. Así se conjuga. Ahora bien, cuando hablamos de usar los verbos regulares, yo les comenté que en su gran mayoría se agrega la ed. Bien, acá tenemos, enfoquémonos en los ejemplos. Arriba dice walk y play. ¿Cómo es la terminación en pasado? Con ed, como lo acabamos de mencionar. Pero algunos verbos ya terminan con la letra e, como el verbo like y move. En ese caso, ustedes solo agregan la letra d. Cuando un verbo termina en y, como es el caso del verbo carry y study, ustedes quitan la y la pasan por una i latina y agregan la ed. En el último caso, con el verbo plan y stop, que son verbos que están terminando con una consonante, pero están antecedidos por una vocal, ustedes doblan la consonante, en este caso la N y la P. La guía número 5, ustedes van a tener en la primera parte la selección múltiple, donde tienen que elegir cuál es el verbo correcto, y en la número 2, la siguiente sección es un verdadero y falso, donde les preguntan cuál es la función y cuándo se usa el tiempo verbal pasado simple. En la guía número 6, disculpen, antes de pasar a la guía 6, vamos a ver los verbos. Aquí tienen ejemplos de los verbos regulares, ¿ya?, que aparecen en la guía. El verbo dream, soñar, touch,
tocar, study, estudiar, play, jugar, arrive, llegar, finish, terminar, walk, caminar. Ahí está su equivalente en pasado. Como son verbos regulares, simplemente le agregan la ed. Pasemos a los verbos irregulares. Los verbos irregulares, como su nombre lo dice, su raíz cambia completamente. Por ejemplo, en presente el verbo sleep, dormir, su pasado es slept. El verbo come, venir, en pasado es came. El verbo take, tomar algo con las manos, en su pasado es took. El verbo feel, sentir, en su pasado es felt. Break, romper, broke, en pasado. Forget, olvidar, su equivalente en pasado es forgot. Y el verbo aprender, learn, su pasado es learned, con T final. Estos verbos los van a encontrar en la guía número 5. Cuando comiencen con la guía número 6, van a ver cómo se conjuga el verbo be, el verbo ser o estar, en pasado. Entonces, aquí tienen una tabla donde en la primera parte están clasificados los pronombres personales, luego la estructura de la oración afirmativa, la negación y la pregunta. En este caso, ahí ustedes están viendo el verbo ser o estar, pero conjugado en pasado. Por ejemplo, fíjense que aquí se ocupa el was y la palabra were. ¿Cuándo van a ocupar el was? Con el pronombre I, he, she, it. Y el were lo van a ocupar con el pronombre you, we, they. ¿Qué quiere decir I was? Yo fui o yo estuve. Acá, el segundo ejemplo, he was, él fue, él estuvo. Y el tercero, con el pronombre you, tú fuiste o tú estuviste. Recuerden que be significa ser o estar. Entonces, puedes conjugar el verbo ser o estar. Acá está la negación. A las palabras simplemente se le agrega el not o pueden ocupar la comilla y se quita la vocal O. I wasn't, he wasn't, you weren't. Para las preguntas, como se repite el patrón, al principio va el was, o en este caso el were, y luego el pronombre. En la guía número 6, ustedes se van a encontrar, aparte de la explicación del verbo be, en la actividad se van a encontrar con un mini párrafo que habla de un skater de nombre Danny Way. Van a mencionar su biografía y luego ustedes van a tener una selección múltiple de 5 ejercicios, ¿ya? Donde en base a lo que dice el texto ustedes responden. Y luego viene un verdadero y falso del mismo texto. Con respecto a la evaluación final, ustedes van a tener un pequeño párrafo que habla de la biografía del señor Martin Luther King Jr. Tienen también 7 preguntas de alternativas de selección múltiple y luego la segunda parte de esta evaluación mencionan datos, ¿cierto?, de la señora Helen Keller. Ustedes tienen que leer la tabla, aparece una imagen de ella, la tabla con información respecto a cuándo nació, su trabajo, habla de su infancia, de su enfermedad, ¿cierto?, cuándo murió. Entonces, en base a esa información, ustedes van a responder un verdadero y falso. Siempre la recomendación es que ustedes sean súper detallistas, fíjense bien lo que están leyendo, marquen las palabras importantes, las keywords,
Si encuentran cognados, también es válido. Y importante, fijarse y reconocer los verbos. Recordar que el pasado simple es para acciones que ya ocurrieron y lo más importante, acordarse que los verbos se dividen en dos, los verbos regulares, que terminan en ed, y después están los otros verbos, los irregulares, donde la raíz del verbo cambia completamente. En las mismas guías ustedes van a tener un listado de verbos con su significado. Y acá en esta presentación PowerPoint estoy dando ejemplos de los verbos que aparecen en todas las guías y en la evaluación. Espero que sea de utilidad este PPT. Así que, good luck y nos vemos en el siguiente video.